¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal de Rumorea ATM. Bueno, hago este vídeo porque quiero que hablemos un poco, que os pueda explicar un poco la situación de los paralelismos o del caso Griezmann-Joao Félix, porque se habla demasiado en redes sociales del caso Griezmann-Joao Félix. Evidentemente, hemos topado con un enemigo, vamos a llamarle así, entre comillas, difícil, porque es complicado enfrentarte a uno de los más grandes del fútbol mundial como es el FC Barcelona. Y la realidad es que hay un pique inmenso entre aficiones por el tema Griezmann-Joao Félix, por el tema tú me has estafado, tú me has timado, tú me has ganado la liga con los goles de mis jugadores, tú siempre que me vendes jugadores me perjudicas, en fin, es una historia tan grande que al final cada uno barre para su casa, siempre se intenta sacar cualquier tipo de argumentos y nosotros vamos a intentar dar argumentos de verdad. Vamos a intentar explicar paso por paso cuál es el caso de cada jugador y qué puede haber parecido. Realmente vamos a intentar llegar a la conclusión si es el mismo caso o no es el mismo caso. Mi punto de vista no es el mismo caso, pero para nada. Y ahora os voy a explicar por qué no es el mismo caso. Porque aquí puede parecer este friki y puede venir a deciros no tiene nada que ver. Pues evidentemente. Hasta que el Atlético de Madrid no regale a Joao Félix por 20 millones de euros, no va a ser el mismo caso. Y desde ya os digo que eso no va a pasar. No va a pasar porque a diferencia del FC Barcelona, el Atlético de Madrid tiene claro que Joao Félix es la mayor inversión de su historia. Y es una inversión que es errónea. El Atlético de Madrid se equivocó al pagar esa cantidad por Joao Félix. Pagó esa cantidad porque se dejó abducir por Jorge Méndez, como se está dejando abducir ahora el FC Barcelona. Porque si Joao Félix, con la temporada lamentable que hizo y con los minutos que tuvo, tanto en el Atlético de Madrid como en el Chelsea, como en la propia selección portuguesa, de la que ni siquiera es titular, y el único titular destacable de un partido te lo deja marcando un gol en el minuto 89 ante una selección como Luxemburgo, que es la 89 o la 90 del mundo, el 9-0, si eso es el jugador que al Atlético de Madrid le costó 127 millones de euros, desde luego que estamos equivocados. Ese jugador no es Joao Félix. Joao Félix es un chico de mucho talento. Es un jugador muy bueno, las cosas como son. Pero permítame que alguien que lo ha visto durante los últimos 4 años opine con conocimiento de causa. Es un jugador irregular. Es un jugador que las lesiones no le han permitido sacar todo su mayor rendimiento. Y cuando no ha sido un problema de lesiones, ha sido un problema de actitud. Y ha sido un problema de actitud que cuando Frank James Lampard, directamente, que no es Diego Pablo Simeone, sino Frank James Lampard, que algo sabe en este mundo del fútbol, te dice que tu problema es un problema de ética de trabajo, ay, amigo mío, es que algo te falta, ¿eh? Vamos a repasar esas conversaciones, esas declaraciones. Aquí lo vemos, Premier League, Joao Félix tampoco convence a Lampard. Observamos esto, ¿no? Tiene mucho talento, pero también se necesita ética de trabajo. El portugués ha perdido su puesto de titular y ante el Arsenal no disputó ni un minuto. Y aquí vemos estas declaraciones. En el tercer partido en Premier que no es titular, más el de vuelta de Champions contra Real Madrid, Frank Lampard parece no tener tanta confianza en él como tenía Graham Potter. Los números de Joao tampoco ayudan a que esa confianza aumente. Lleva 2 goles en 12 partidos de Premier League y no marcó ni asistió en los 4 partidos disputados como Blue en Champions. Eso era hasta la llegada de Lampard. Luego Joao acabó la temporada con 4 goles. Es decir, con Lampard realmente marcó más goles que lo que marcó con Graham Potter. Las cosas como son. Pero esta declaración es clara. Tiene un gran talento y eso es muy visible en los entrenamientos. Eso lo vemos todos. Pero necesita encontrar una estructura y una idea clara en la forma en la que trabajamos sin balón. Y eso es un desafío con Joao. No tiene claro dónde quiere jugar. Seguramente hay cosas que Joao necesita mostrar aquí o en otro lado. Como entrenadores, confiamos en lo que recibimos de los jugadores. Ese enorme talento es algo que tienes o no tienes. Pero también necesitas tener una ética de trabajo. No digo que él no lo tenga, pues trabajó con Simeone. Pero en su camino, aquí tiene que entender a corto plazo lo que quiero. Mostrando esa parte, luego puedes mostrar
tu talento. Esas fueron las declaraciones de Frank Lampard sobre Joao Félix, cuando Frank Lampard llevaba 3 o 4 partidos en el Chelsea. ¿Quiere decir que Lampard está diciendo que Joao Félix es un vago? No. Lo que Lampard está diciendo es que Joao Félix necesita, aparte del talento que tiene, otro tipo de cosas. A lo que se le achacó a Joao en Londres era a desconexiones. Algo que también le pasaba en el Atlético de Madrid, con Simeone. Simeone también veía que Joao se desconectaba. Y Simeone también lo decía. Y Fernando Santos, en la selección portuguesa, también ha dicho que Joao se desconectaba. Pero bueno, no es de esto de lo que vamos a hablar, sino del tema económico y de la situación diferente que hay entre el caso Griezmann y el caso Joao Félix, para mi punto de vista. Cuando el Atlético de Madrid incorpora a Antoine Griezmann, y vamos a intentar hacerlo con los contratos oficiales que salieron en su día, no sé si recordáis que Sport filtró un contrato de Antoine Griezmann. Entonces vamos a ceñirnos a este contrato. ¿Vale? Es un contrato que Sport filtra cuando Antoine Griezmann llega al Atlético de Madrid. ¿Vale? Aquí la información que da el diario Sport es todos los detalles del contrato de Griezmann con el Barça. Percibió un fijo de 17 y 18 millones en sus 2 años, más 8 en variables, hasta un global de 46,5. Vamos a leer la información para recordar bien cómo fue este caso. Sport ha tenido acceso al documento contractual que vinculaba al FC Barcelona con Antoine Griezmann, cedido ahora al Atlético de Madrid. El contrato de Griezmann siempre ha estado rodeado de una gran polémica, porque se vinculaba a su salario con unas cantidades elevadísimas. Algunos dijeron que eran 40 millones de euros brutos por temporada, otros hablaban de 25 millones netos por cada curso que estuviera en el Barcelona. En rigurosa exclusiva, Sport pone punto y final a tanto rumor para descubrir la verdad de los emolumentos que ha recibido el jugador francés, los variables que estaban estipulados en el contrato y que no ha cobrado durante las 2 temporadas como azulgrana, y que finalmente las condiciones del contrato que no percibirá por estar ya enrolado en las filas del Atlético de Madrid. El contrato de Griezmann estaba separado en diferentes apartados. Un fijo de 17 millones de euros en su primera temporada, que ascendía hasta los 21 en su última temporada en el Barça. La 23-24, a razón de 1 millón más por año. El contrato tenía un plus de 2,5 millones de euros cada temporada si jugaba un 60% de los minutos. 60% de los minutos. ¿Veis? Este mismo apartado es el mismo apartado que estaba en la opción de compra, aunque ya hablaremos de eso luego. Cumplió dicho bonus en sus 2 campañas, pese a atravesar por etapas en las que no contaba mucho por el entrenador que le dirigía, llámese Valverde o Koeman. Aquí tenemos el contrato en papel, luego lo vamos a analizar más fríamente. El contrato tenía una serie de variables en función de los resultados colectivos, en función de los títulos, con especial hincapié en la Liga de Campeones. El triplete, por ejemplo, se pagaba 4 millones de euros. Griezmann rascó un poco de estos bonus por clasificarse a cuartos de final de la Champions y por llegar a octavos en la segunda. Migajas de lo que podía ser, como cuenta bien Albert Basnou. Y capítulo aparte merece el del bonus por firmar un contrato, signing bonus, y el de permanencia en el club a partir del 3er año. De estos bonus ninguno Griezmann llegó a cobrar, porque el segundo año, al final del segundo año ya se marchó al Atlético de Madrid. Entonces, seguimos leyendo. El francés percibió 25,5 millones de euros en su primera temporada en el Barça. Hay un signing bonus que el club prorratea contablemente por cada una de las temporadas y 21 en su segundo curso. Es decir, todas estas cifras, lo que no tengo claro si es neto o bruto, que eso es lo que habrá que confirmar. Yo creo que estamos hablando de brutos, no estamos hablando de netos. Todas las cantidades son en bruto, ¿vale? Ahí lo pone. Por lo que el neto supone un poco más de la mitad. Sí os puedo decir claramente que estas 2 temporadas de Antoine Griezmann, solo estas 2 temporadas, le ha costado más al FC Barcelona el sueldo de Antoine Griezmann de lo que le ha costado al Atlético de Madrid los 4 años de Joao Félix. Eso lo puedo garantizar, pero garantizar. Porque el máximo que cobraba Joao Félix en el Atlético de Madrid, que se iba en torno a los 6-7 millones de euros netos, recién lo empezó a cobrar a partir de la pasada temporada. Joao Félix cobraba en torno a los 4-5 millones netos en el Atlético de Madrid en sus primeros años. Comparar esto, 25,5 en su primera temporada, net brutos, estamos hablando de unos 12, casi 13 netos. Sumarlo, por un año. Y 21 en el segundo curso, unos 14. Pues o Joao Félix cobra casi lo mismo, o incluso Griezmann
cobró más en el Barça en 2 años que lo que ha cobrado Joao Félix en el Atlético de Madrid en 4. ¿Vale? Es cierto que de cumplir todos los bonus, como detallamos en las páginas siguientes, Griezmann habría podido cobrar 33,5 millones en su primera temporada, 29,5 en la segunda, 37,5 en la tercera, 38 en la cuarta y 39 en la quinta. En un total, 177 millones de euros. Cobró un total de 46 millones y medio brutos. Cobró cerca de unos 25 o en torno a los 30 aproximadamente, ¿no? Netos. Con lo cual, yo creo que la cifra es bastante más elevada para mi gusto que la de Joao Félix. Entonces, aquí tenemos esto que Sport en su día sacaba bien, no se verá muy allá. Nos lo compartimos con el vídeo para ver si se puede ver. Vamos a ampliarnos, ahí lo vemos, 17 fijos, 18 fijos. Si juega 60% de partidos, 2,5 más. Luego octavos de Champions 0,5, cuartos de Champions 1, 1,5, 2, Liga 1,5, Champions Copa 2,5, Champions más Copa 3,750, mejor jugador de la Liga, en fin, podría haber sido unas cantidades mucho más elevadas. Esta es la información que daba en su día el diario Sport sobre el sueldo de Antoine Griezmann en su vinculación con el FC Barcelona. La información que nosotros en Rumor AT medimos sobre el contrato de Joao Félix, eso también lo tenemos. Yo creo que las cifras no tienen nada que ver, pero nada que ver con lo que cobraba Griezmann en el Barcelona. Por eso, defiendo y defenderé que las cifras que le pagaba, mira, aquí está. El 2 de mayo me dicen que tiene un salario en torno a los 5 millones netos. Luego, a ver si lo puedo encontrar. Aquí está, el 18 de enero que me pasan este dato, os lo voy a enseñar para que lo veáis. El 18 de enero me pasan este dato, ¿vale? Aquí lo tenemos, que es el dato del contrato de Joao Félix con el Atlético de Madrid. Me llegó por alguien cercano al jugador o que había visto el contrato, punto. El sueldo, 3,5 millones netos las 3 primeras temporadas. De 4 a 5, no decimos cifra exacta, las 3 primeras temporadas, 3,5 netos, ¿eh? Calcular cuántos serían, 7 y pico brutos. 7 y pico brutos. Sería. Luego hacemos el cálculo para ver cuál caso fue más ruinoso. Yo tengo claro para mí que el caso más ruinoso es el de Griezmann, pero bueno, lo calcularemos de todas formas. 3,5 por 3 temporadas me da un total de 10,5 millones netos. Habíamos quedado que Griezmann había cobrado solo por estar 2 temporadas en el Barcelona más de 25 millones netos. O sea, no tiene nada que ver, ¿eh? Como os decía, por el contrato. Y luego, en bruto, se puede asemejar un poco. Pero en neto está claro que gana bastante más Griezmann. Seguimos con los detalles del contrato de Joao Félix. La siguiente temporada, la cuarta, que fue la pasada, la cifra le subía a los entre 4,5 y 5. Vamos a dejarlo en 4,5. ¿Vale? Y la última temporada, que es la siguiente temporada, que sería esta, en la que no ha estado porque se ha marchado, sería de 5 a 6 las 2 próximas, porque le quedaban 2 años de contrato más. ¿Qué pasa? Que ahora no le quedan 2, le quedan 5 años más de contrato a Joao Félix por el Atlético. Pero mirad los bonus, la diferencia de los bonus. 1 millón de euros por ganar el Balón de Oro. En el caso de Antoine Griezmann, por ganar el Balón de Oro también tenía 1 millón de euros. Comparándolo 1 a 1. Vemos uno por un lado y vemos otro por el otro. 500.000 por ser finalista del Balón de Oro. En el caso de Antoine Griezmann, por ser finalista del Balón de Oro, no sé si llegaba a cobrar bonus. No llegaba a cobrar bonus. Pues mira, más para yo en ese caso. 500.000 por pasar de octavos de Champions y 250.000 por marcar 15 goles o más. Ya el Barça le pagaba a Griezmann un bonus de 2,5 millones si juega el 60% de los partidos, que eso el Atlético de Madrid por Joao Félix no se lo pagaba. Sí que el Barça pagaba 500.000 por octavos de Champions y por cuartos 1 millón a Griezmann. Griezmann llegó a cobrar el millón de los cuartos y de los octavos. Y Joao Félix llegó a cobrar bonus por pasar de octavos de Champions más de una vez. Entonces, digamos que están a la par. Pero ahí está. Y luego Joao Félix adquirió una propiedad en Madrid recientemente, que bueno, al final hace un poco la diferencia. El contrato de ahora es hasta 2029, porque se amplió por 2 años más. Entonces ya a partir de ahí nos metemos en una ingeniería financiera que realmente es complicada. Yo creo que con los números encima de la mesa el que sale ganando bastante más es Griezmann en dinero. Y el Atlético de Madrid en cuanto a economía. Pero bueno, vamos a otro caso. El Atlético de Madrid
para dar de alta a Joao Félix, ya era un jugador que estaba dado de alta en la plantilla. No necesitaba el Atlético de Madrid ceder a Joao Félix al FC Barcelona. Si lo cedió al FC Barcelona a coste cero, por cierto, hay que admitirlo, aunque con la renovación de contrato del Atlético de Madrid amortiza mucho contrato y al final acaba ganando una cantidad, con esa sesión el Atlético de Madrid lo que hizo fue simplemente pues, dejar al jugador que salga. Pero perder tampoco pierde gran cantidad. Esto es por la renovación de contrato que se hizo, igual que como la que se hizo con el Chelsea, y por lo que explicaron diferentes periodistas de que el sueldo de Joao Félix quedaba rebajado a unas cantidades importantes. Vamos a ver el dato porque lo contaba Pedro Morata hace unos días. ¿Cuánto era que quedaba exactamente? Ya lo contaba con Rubén Uría, vamos a verlo. En el directo lo que contaba Pedro Morata con Rubén Uría sobre el sueldo de Joao Félix, y ahí podemos analizarlo mejor. Vamos a escuchar. Y Joao Félix va a cobrar en el FC Barcelona 400.000 euros de salario por toda una temporada. Y además, el Atlético de Madrid le paga los 2 meses que ha trabajado, entre comillas, para el Atlético, julio y agosto, que es aproximadamente entre 1,5 millones y 1.800.000 brutos. Euros. Es decir, para que le cupiese al Barça Joao Félix, o los directivos no tuviesen que avalar más dinero de los 12 millones de euros que han tenido que avalar para poder inscribir a todos los futbolistas, que eso es otra cosa. Joao Félix ha aceptado que en la temporada 23-24 él va a cobrar 1,5 millones, 1.800.000 de los 2 meses del Atlético de Madrid y 400.000 euros brutos del Barça. Esto es algo que se ha desmentido por parte de la Liga, principalmente. El Barça pone un sueldo a Joao Félix de 400.000 euros y la Liga no se lo cree y pone su propia cifra. Según información del Desmarque, la Liga le computa mucho más. Le computa cobrar 4 millones de euros netos, 8 millones de euros brutos. Pero fijaros en las cifras que nos movemos. 8 millones de euros brutos. Antoine Griezmann nos estábamos moviendo en unas cifras de 25 millones brutos. Y de 21 millones brutos, en el caso de la segunda temporada. Fijaros la diferencia abismal que hay entre los 8 millones brutos y los 21 que percibió Griezmann en su segunda temporada. Por lo cual, económicamente, no tiene nada que ver una operación con la otra. Nada que ver. Y luego está la parte, que era lo que explicaba Pedro Morata, sobre los directivos culés que han tenido que avalar los errores de las palancas o las palancas que no han cumplido y con las salidas que han habido en el FC Barcelona. El FC Barcelona este verano, aparte de concretar la salida y en forma de fichaje de Antoine Griezmann, salió Memphis Depay, que no lo contamos porque es muy, muy bajo, Gerard Piqué, Sergio Busquets y Jordi Alba. Estos 3 sí que son importantes, porque estos 3 sí que tenían una masa salarial muy elevada. Y además, también se adecuó a la situación del club y se bajó el sueldo, permitiendo cobrarlo de a poco, diferimiento, Marc-André ter Stegen. Por lo cual, la situación de un club y la situación del otro club no tiene nada que ver. Porque todo lo que le hizo ahorrar el Atlético de Madrid al FC Barcelona con la operación de Antoine Griezmann no lo compensan 20 millones de euros. Pueden decir que Griezmann estuvo bien pagado o estuvo mal pagado. Cada uno tendrá su opinión. Para mí, 20 millones por Griezmann me parece intermedio. Tampoco pagaba 40, pero yo creo que lo justo hubiese sido más cerca de los 25 o 30. Para mí, bajo mi punto de vista. Pero nadie puede decir que el Atlético de Madrid timó al FC Barcelona, como dicen algunos aficionados culés. ¿Por qué no pueden decir eso? Porque ahí tenéis el ahorro. Ahí tenéis el ahorro del contrato. Ahí tenéis lo que podría haber llegado a percibir Antoine Griezmann en todos los años que le quedaban en el Barça. Si veis estas cantidades, que evidentemente no cobró todo, pero de 33,5 cobró 25,5 brutos. De 29,5 cobró 21. Es decir, el jugador se embolsó 47 millones brutos, prácticamente solo por 2 temporadas de azulgrana. Y le quedaba 37,5, 38 y 39 más. Es que el contrato de Joao Félix, ni sumando los 3 años juntos en total, da eso. Es una barbaridad lo que hizo Josep María Bartomeu con ese contrato.
Y luego entramos en la parte de que el Barça negocia fuera de tiempo con un capitán del Atlético de Madrid, negocia con un jugador en medio de una eliminatoria de Champions, porque nadie os lo recuerda, culés, pero ya os lo recuerdo yo, en medio de una eliminatoria de Champions con un partido contra la Juventus en juego, una eliminatoria que para el Atlético de Madrid era muy importante y que no se pierde por culpa de Griezmann, ni mucho menos, porque el Atlético de Madrid en Turín no da la cara, y no solo Griezmann, sino muchos otros jugadores, pero Griezmann era el más importante. Y se supo que en esos días Griezmann había llegado a un acuerdo verbal con el FC Barcelona para, cuando le bajasen la cláusula de rescisión a 120 millones de euros, entrar en los terrenos de por qué se baja una cláusula de 200 a 120, es entrar en arenas movedizas, pero es algo que tampoco justifica a nadie. Mi opinión claramente es que el Atlético de Madrid quería vender a Antoine Griezmann. El Atlético de Madrid no creía que Antoine Griezmann volviese a este nivel y aprovecharon que Bartomeu estaba desesperado por una estrella mundial. Ese es mi punto de vista del caso Griezmann. Y con estas conclusiones, viendo los números de una operación y viendo los números de otra operación, nadie puede decir que el Barça puede salir ganando con el caso Joao Félix. No va a ser así. No va a ser así. Porque aparte de que a Joao le quedan 5 años de contrato, en el caso de que Joao Félix explote, si Atlético de Madrid y Barcelona no llegan a un acuerdo por el traspaso del jugador, o el Barcelona no quiere pagar más de una determinada cantidad, el Atlético de Madrid, con el contrato en la mano, se va a ir a la FIFA y le va a decir que este club no quiere pagar lo que vale este jugador. Y al final, que esto no va a suceder, porque es imposible. O sea, si el Barça no paga lo que el Atlético de Madrid demande por Joao Félix tendrá que volver al Atlético de Madrid. Tendrá que volver al Atlético de Madrid. Ahora, ¿cuál es la idea del FC Barcelona? Forzar al Atlético de Madrid. La idea del Barça es forzar al Atlético de Madrid. Claramente. Esa es la idea que tiene Méndez y esa es la idea que tiene el entorno de Joao Félix. Forzar al Atlético de Madrid a que la operación al Barça le salga económicamente rentable. Y económicamente rentable podemos estar hablando de unos 40 y algo, incluso 30 y algo, diríamos. Pero si alguien se cree que por 15, 20 millones de euros Gilmarín va a vender a Joao Félix cuando le queden 5 años de contrato con el Atlético de Madrid, no va a suceder. Si sucede, me tatúo su cara. Me tatúo su cara si sucede. Pero no va a suceder. Os garantizo que no va a suceder. ¿Por qué el Atlético de Madrid le dejó salir gratis a Joao Félix al Barcelona? Porque con la amortización de los 2 años más de contrato y bajándose su sueldo una cantidad bastante elevada, que eso es algo que no se tiene en cuenta, por ahí estaba la cifra que tendría Joao Félix cuando vuelva al Atlético de Madrid, que era bastante alta, por cierto, es imposible. El contrato de Griezmann está por aquí, que por cierto, el contrato de Griezmann con el Sport está en papel. Es que está en papel. O sea, el Sport publicó el contrato en papel. En el diario Sport de ese día estaba el contrato de Griezmann en papel. O sea, es que si no nos creemos un contrato en papel, ya no nos podemos creer nada más, ¿eh? Pero bueno, lo explicaba El Mundo, el salario de Joao Félix cuando vuelva al Atlético de Madrid, ¿cuánto le quedaría? Explicaba El Mundo hace unos días, a ver si lo puedo encontrar. Es una barbaridad. Joao Félix renuncia a la mitad de su ficha. Rubrica un nuevo contrato por el que cobrará solo 3 millones de euros netos para facilitar su cesión al club azulgrana. Es decir, el Atlético de Madrid lo que tiene que pagar como mucho por Joao Félix, en el caso de que tenga que regresar, son 6 millones de euros brutos. Y ese sueldo es un sueldo más estilo Benfica. Vamos a ser realistas. Es un sueldo más estilo Benfica que estilo Fútbol Club Barcelona. Yo creo que lo que creen ambos es que Joao Félix en el Barça no va a dar el rendimiento como para pagar tal cantidad. Pero bueno, no vamos a hablar de ese tema ahora. Sino, con esta información, ¿qué quería decir yo? Aunque es un vídeo un poco largo, sí que me he enrollado un poco. Explicaros mi punto de vista y explicaros con los números encima de la mesa del caso Joao Félix y el caso Antoine Griezmann, qué club sale ganando más en una hipotética operación. Si el Barça el día de mañana paga 20 millones por Joao Félix, me tragaré mis palabras y me tatuaré a Gilmarín. No va a pasar, insisto. Ahora tampoco va a pasar que el Barça vaya a pagar 100 millones por Joao Félix. No va a pasar. Hay quien dice que hay una especie de acuerdo
en el cual por 60 millones de euros el Atlético de Madrid le dejaría fichar por el FC Barcelona de forma definitiva. Esa operación, evidentemente, Joao tendría que demostrar el valor de 60 millones, que hoy está muy lejos de valer 60 millones, y el Barça tendría que poder permitírselo. Y por otra parte, el Barça tendría que decir pagar antes 60 millones por este chico que por otros jugadores que, para Xavi, han resultado ser más prioritarios. Bernardo Silva, sin ir más lejos, que también es de Jorge Méndez, tiene una supuesta cláusula de 60 millones en una renovación de contrato. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Dejadme los likes, suscribiros al canal, recomendarlo, opinar. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Quién sale ganando en este hipotético cambio? Yo creo que con los números encima de la mesa no hay ninguna duda. O sea, esto que compartimos hoy, que bueno, hasta cierto punto puede ser debatible, ¿vale? Esto que compartimos hoy, hasta cierto punto puede ser debatible porque a mí tampoco me cuadra el 100% toda la información que vemos aquí. Lo voy a poner. Ahí está. Números de Atleti en la operación Griezmann. Compra en 2014 a la Real Sociedad por 30 millones. Venta al FC Barcelona por 120 millones. La Real Sociedad se lleva 24 millones de euros. Negociación, multa, por lo que paga el Barcelona 15 millones de euros en derechos de jugadores, pero los paga. Sesión que abona al Atlético de Madrid de 10 millones de euros. Hay quien dice que no pagó nada por la sesión, por lo cual también tengo mis dudas. Y la compra que abonan al Atlético de Madrid al Barcelona son 20 millones y 4. Es decir, el Atlético de Madrid al final de los 120 que pagó el FC Barcelona, al margen de los 150 millones prácticamente que le ha hecho ahorrarse, también pagó 10 de la sesión y 20 de un traspaso, por lo cual pagó 30 millones por Griezmann. No es que haya pagado 0 euros. Es que aquí parece que nos han regalado a Griezmann como si fuese Luis Suárez. Que de Luis Suárez o de Villa o de otras artimañas que han habido entre clubes hablaremos en otros vídeos, porque si no nos vamos a extender muchísimo. Y ahora vamos a la operación Joao Félix. En 2019 el Atlético de Madrid lo compra al Benfica por 127 millones. Y no es por molestar a mis amigos culés, pero lo dije hoy. Si el Barça no pagaba los 127 de Griezmann o los 120 de Griezmann, el Atlético de Madrid no iba a pagar jamás 127 por Joao Félix, porque no se lo podía permitir. Así de sencillo, blanco y en botella. A lo mejor era lo que tenía que haber pasado, pero las cosas ya no las podemos cambiar. Sesión al Chelsea de 11 millones, y aquí es donde está la trampa, o aquí es donde está el error, que hay gente que me lo debate, y estoy de acuerdo en eso. Sesión al FC Barcelona de 8 millones a favor del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid lo que hace es aplazar sueldo, diferir el sueldo de Joao Félix. Entonces, tampoco es que el Barça haya pagado 8 millones, pero bueno, eso es algo que al final cada uno lo puede poner como quiera. Lo que sí es concreto, que si el jugador despunta, Atlético de Madrid y FC Barcelona se van a encontrar para negociar otro año de sesión o directamente la vuelta del jugador al Atlético de Madrid si los términos son imposibles de negociar. Y en el caso de que el jugador fracase, que bajo mi punto de vista, y no porque no crea en el talento de Joao, que creo en el talento de Joao, pero sí creo que la competencia en el Barça es tan alta y el nivel de otros futbolistas para mí están por encima, Joao Félix va a terminar regresando al Benfica el año que viene. Ese es mi punto de vista. Porque volver al Atlético de Madrid y ponerse a las órdenes de Simeone es algo que no va a suceder. ¿O sí? Porque Morata también estaba peleado a muerte con Simeone y acabó regresando. En fin, el fútbol da muchas vueltas, señores. Lo dicho, no hago muchos vídeos de YouTube, así que os pido perdón por el desastre. Like, por favor, al vídeo, compartidlo. Es un rollazo, media hora, lo sé. Me he expresado demasiado, o sea, me he ampliado demasiado. No me lo he preparado, he improvisado todo lo que he podido. Os he dado la información con el mayor cariño posible, pero bueno, creo que con los números, comparando uno y comparando otro, aquí no se puede decir que el Atleti esté timando a nadie y ni mucho menos que haya perdido en la operación Joao Félix. ¿Que puede llegar a perder en el futuro? Si Gilmarín lo regala por 20 millones o por 0 euros, está claro que sí. Aunque en ese caso, ni por esas tendría claro que pierda. Porque fijaros los sueldos de uno y otro. Ahora el sueldo de Joao Félix son 3 millones netos, ¿no? Que según nuestro informe, ¿cuánto era que cobraba? Según el informe nuestro, que lo teníamos por aquí antes. Según el informe nuestro, era 4 a 5 millones. O sea, casi 5 cobraba. No, bueno, pues se lo ha tenido que rebajar 2 años más. Y las últimas 2 temporadas iba a cobrar de 5 a 6 millones netos. Estamos hablando del doble, ¿eh? O sea, se ha bajado el sueldo más del 50%. Evidentemente ha conseguido lo que quería. Méndez también ha conseguido lo que quería.
Ahora veremos si el jugador se gana un puesto como titular. Seguramente va a tener algunos partidos buenos porque es un muy buen futbolista. Seguramente sí. Pero para ser indiscutible en el FC Barcelona y para costar 50, 60 millones, yo no lo veo. Yo creo que el caso de Joao va a dar que hablar. Los clubes van a estar, se van a reencontrar. Yo creo que le va a quedar otro año más de sesión. Y luego ya veremos si es válido o no para el FC Barcelona. Pero bueno, el riesgo está claro que se corre. Opinar, lo que queráis. He intentado traer los números, insisto. Números de la operación Griezmann, números de la operación Joao Félix. Que cada uno opine, pero con conocimiento de causa. Buenas noches. Que vaya muy bien. Like, campanita, suscripción y nos vemos luego en el debate cuando hagamos directo. Chao, chao.